Esto es Charlando en Familia. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Y ahí empieza todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia, una vez más y llegando al primer fin de semana del mes de noviembre. Hoy viernes, algo muy especial porque tenemos una visita extraordinaria. Danilo traído, importado directamente de Chile junto con su esposa Claudia, que hace ¿cuántos años que está viviendo acá en Uruguay? Bueno, primeramente hola a todos, Pastor, buenas tardes. Acá llevamos 11 años ya. 11 años. Pero aparte, hoy lo traje para hablar de música, porque la música es muy importante, pero aparte, Danilo en este momento está entrando en la etapa de semifinales de Got Talent. Canal 10, ya han pasado varias etapas y han ganado con músicos peruanos, ¿no? Músicos peruanos, sí. Haciendo música andina que es más o menos parecida, ¿no? Claro, la música andina sí nos representa la parte de los Andes, lo que es Perú, Bolivia, Chile. O sea, vos te sentís identificado con ese estilo de música, ¿no? A mí me encanta, eso es con la música que yo me inicié. Ah, ¿vos te iniciaste con esa música andina? Sí, estuve tocando con un grupo varios años, antes de ser migrante, de estar allá en Chile, estuve 4 años con un grupo andino. Y en la música andina, por ejemplo, vos tocás zampoña, flauta, guitarra, armónica. Hay varios instrumentos, por ejemplo, lo que se ocupa mucho son la zampoña, que son los sicus. Sí, ese que vos estás poniendo el aparatito, divino. Tienen diferentes tamaños, modelos hay dobles. Si hay unos grandes. Hay unos que son más grandes que yo, que son los toyos, que son las zampoñas. ¿Más grandes que vos? Sí, y son muy profundo el sonido. Y se ocupa solamente en banda, en grupo, y se ocupan en estudios de grabación. No, Danilo es parte. Nosotros en la iglesia de Lorenzo Carnelli 1070 tenemos 2 grupos. Y uno lo está liderando Danilo. Y Danilo ha hecho varios shows con mis temas. Hemos hecho conciertos con mi hijo Rodrigo, con Gonzalo, con Dani. Han cantado Pedrita, Claudia, ha cantado también. Tu esposa. Sí. Y hemos hecho conciertos y él en algunas veces me ha tocado el bajo, en otras veces toca la guitarra. En otra tocaste la flauta traversa y en otra la zampoña. La zampoña, sí. Sos muy preparado para toda la música. Sí, yo le doy gracias a Dios que tengo este don de la música y no dejo de aprender. Siempre me gusta aprender instrumentos nuevos, diferentes músicas. Y sí, toco varios Tocas todos los estilos. Varios estilos, Varios sí. estilos. Varios estilos. Menos rapero y... Se podría, si hay ¿Sí? chicos jóvenes de cristianos que hacen grabación y cantan rap, se le pueden agregar instrumentos. Bases de guitarra o flautas en partes de las canciones. Y Danilo tiene un privilegio que él vive de la música. Muy probablemente mucha gente que está acá en Montevideo te conoce porque vos cantás en los ómnibus, es tu medio de vida. Claro, y en otros países también hiciste lo mismo. Sí, inicié esto en Chile. En Chile inicié tocando en el transporte, yendo al liceo, porque yo aprendí más o menos a esa edad cuando estaba terminando el liceo y me iba al liceo, después me venía tocando. Lo empecé haciendo como un hobby. Después empezaste que te dejaba dinero. Sí, y como aprendí a esa edad donde no decidía qué hacer, si trabajar o estudiar otra cosa, y me metí de cabeza en la música y según mis amigos que me enseñaban, cuando era más joven, decían que siguiera con esto, porque aprendía rápido, y bueno, empecé a tocar en el transporte y bueno. Y vos tocás la guitarra y al mismo tiempo te apoyás con los instrumentos de viento. Si yo pongo una guitarra, me la pongo un poquito más arriba, mi correa siempre la pongo más ajustada, entonces me la pongo más arriba para que yo apoye el sico. Ah, para que vos apoyes. Claro, a veces hay chicos que se ponen como un fierrito, un soporte, pero a mí me gusta así nomás, porque el instrumento que yo toco es el sicuri, que es más recto, entonces me queda cómodo con la guitarra justito. Mirá. Y canto también. ¿Y qué países has tocado? Bueno, les cuento un poco. La primera vez estuve en Chile, fuimos a Perú. De Perú me fui a vivir a Ecuador. En Ecuador estuve viviendo 1 año y medio ahí. Jovencito, con 22 años, estudiando, aprendiendo también, conociendo. Y después de Ecuador
nos devolvimos a Chile. Después fuimos a Argentina y donde me llevan a Carlitos, ¿se acuerda Carlitos? A Carlitos, que tocaba, Sí. es precioso, porque Carlitos tocaba el charango. Charango. Y vos también tocas el charango. También. No, Yo le enseñé, polifacético. yo le enseñé a tocar los primeros acordes a Carlitos. Carlitos, y él siguió. Él siguió, después se especializó bien en el charango y es maestro. Bueno, esto es muy interesante porque hoy vamos a tocar algo que es clave dentro de lo que es el cristianismo, la música. La música comienza, por ejemplo, la Biblia nos habla muy especialmente de un jovencito llamado David. David que escribe los salmos, y los salmos son temas que son para glorificar a Dios. Pero este chico, la discusión es saber si tenía 14, 15 años de edad. Lo cierto que era el menor de los hijos de Isaí y lo mandaban al campo a cuidar las ovejas. Y el entretenimiento de él que se llevaba el arpa, que justamente hoy estábamos mirando, el arpa tenía 5 cuerdas. 5 cuerdas, sí. No sé cómo la afinaban, no sé, en eso no aparecen los datos, pero lo cierto es que este muchacho se entretenía, dijo, bueno, yo me llevo el arpa mientras cuido las ovejas que tienen que tomar pasto todos los días, mirándolo, y empezó a hacer letras de canciones, no solamente la música. Y la gran importancia que tiene David es que comienza a cantarle a Dios. Primero porque está viendo la creación, está viendo todo, los montes, el desierto, está mirando las ovejas, está mirando todo, y él empieza a inspirarse y empieza a componer temas. ¿Qué pasa? Empieza a cantar temas para Dios, pero el único público que tenía eran las ovejas. Es las ovejas. Nadie. Claro, de pronto venían los hermanos y le decían al padre, ¿y cómo está David? Y allá anda con su música, tocando ahí, le está componiendo temas para Dios y está solamente con las ovejas. Pero algo muy importante, porque lo que cantaba y lo componía llegaba al trono de Dios, porque Dios, por más que estés metido en un desierto, en el medio del campo, Dios te está escuchando. Y este muchacho agarraba, escribía canciones, las componía, las cantaba y Dios empezó a escuchar sus canciones. Y yo me imagino que después de un tiempo Dios estaba encantado con David y a través del Espíritu Santo dijo, a este lo voy a inspirar con canciones proféticas. Y entonces, si ustedes van a leer el Salmo 2, el 22 y varios más, son salmos que anuncian, por ejemplo, los sufrimientos del Mesías Jesús, anuncian muchísimos mensajes proféticos acerca de Jesús, que este muchacho fue inspirado por el Espíritu Santo. Los salmos son revelaciones del corazón de Dios. O sea, él debe haber compuesto cantidad de temas, pero muchos de ellos han sido inspirados por el Espíritu Santo para dejar palabras que, por ejemplo, hoy cantamos. Nosotros, por ejemplo, en las iglesias durante mucho tiempo cantábamos los clásicos coritos. Los coritos, sí. Y vos que sabés de música, y quizás algún músico lo está escuchando, los temas, por ejemplo, la secuencia es mi menor, la menor y si mayor. Claro, son esos acordes más o menos menor y mayor y 7 que se mezclan, son los básicos Se acordes. mezclan, que es la música de Israel. Claro. Es la música de Israel. Y entonces nosotros cantamos coritos que son parte del mensaje de los salmos y por eso pegado tanto los famosos coritos. Que, no sé, hay gente que no le gusta el término coritos, pero lo cierto es que tienen temas que tienen, mirá, te da ganas de disfrutar. Y hay otros que no, le han puesto temas lentos en la misma secuencia. Claro, los transforman. Lo transforman en temas más lentos y son temas que la gente dice de adoración. En realidad, los dos temas son de adoración. Pero lo cierto es que la música pasó a ser parte importante del pueblo de Israel ya de antes de David, ¿no? Porque cuando estaban en Egipto, ellos cantaban alabanzas. Sí. Cuando ellos fueron deportados a Babilonia, ellos cantaban allá. Cantaban acordándose de lo que pasaba en Jerusalén. El libro de Lamentaciones nos habla sobre ese tema cuando ellos ya están cautivos, que ellos seguían cantando y acordándose de lo que cantaban en Israel. O sea, el cántico, la música siempre ha sido muy importante, pero el asunto es el motivo, ¿a quién se lo cantás? Entonces, hay un pasaje bíblico que yo quiero compartirlo con ustedes que dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, alabanza tiene que ver glorificar a Dios no con instrumentos musicales, pero sí con alabanza con instrumentos musicales. Entonces, generalmente hoy día, a nivel de las iglesias evangélicas,
consideran las alabanzas con canciones de ritmo rápido. Y después te meten el tema adoración, que son temas lentos, pero en realidad no está bien expresado, porque tanto sean canciones lentas o canciones rápidas, son alabanzas y son adoración, porque estamos adorando al Señor. Y entonces, empezaste a buscar de Dios, ¿hace cuántos años, Danilo? Yo siempre tuve a Dios en mi corazón, pero lo tenía a mi modo. A tu modo. A mi modo, claro. Siempre en mi soledad, en los viajes, antes de conocer a Claudia. Yo siempre... Pues Claudia era creyente. Claudia conoció el Evangelio de niña por la madre. Y yo, por un tío, ya sabía que existía Dios, me hablaba de Dios, pero era muy niño. No lo comprendía. Después con la adolescente me empecé a involucrar en los estudios, la música andina. Pero siempre yo, en mi soledad, siempre oré, siempre busqué de Dios. Y ya firme, convertido y bautizado del 2012. 2012, o sea, hace 10 años. 10 años ya. Pero fíjate, a mí me pasó más o menos una experiencia diferente a la tuya, pero con la música. Yo tocaba rock y blues en la banda de los Surfing en el Uruguay y antes toqué en los Black Sheep. Estamos hablando de los años 65 al 70. Pero ¿qué pasa? Cuando eso tenía 17, 18, 20 años de edad. Pero cuando yo me convierto, yo tenía 33, pero yo sabía la música. Entonces, ¿qué pasa? Yo también tomo la música. Y me acuerdo que cuando yo vine por primera vez a la iglesia, lo primero, cuando yo vi que cantaban, en aquella época cantaban con un acordeón a piano, un piano y panderetas y güiros. Entonces yo le di, había un muchacho que tocaba la guitarra y yo le dije, pastor, mire, yo soy guitarrista, toqué profesionalmente, incluso toqué en Argentina, y me dijo, bueno, no, lo único que tenemos en este momento disponible es la pandereta. No es lo mío, pero viste, hacer ritmo. Y lleva los tiempos. Cada vez que a veces yo lo hago los viernes, que son los reuniones de oración, toco la pandereta. Pero después se fue el guitarrista de la iglesia. Y entonces yo agarré y el pastor me dijo, bueno, quedó libre la guitarra, esto es lo mío. Y ahí empecé a tocar y en ese momento dije, si yo antes cantaba y había hecho temas en inglés, yo no sabía inglés, pero me hacía la letra porque en aquella época si no cantabas en inglés, hacías temas de los Beatles, de los Rolling, no funcionabas. Y entonces empiezo a componer mis primeros temas. Bien. Y empecé uno por uno y los empecé a cantar en la iglesia. Entonces armamos grupos. Me acuerdo, en aquel tiempo estaba mi querido Raúl Condoy, que es misionero y pastor en Perú, en Paraguay. María Celia, Javier Quiles, que fue misionero también en Paraguay, que tocaba la batería. Y ahí en la iglesia empezamos a armar canciones ya directamente como temas especiales, aparte de dirigir las alabanzas. Y yo empecé a componer temas y cada tema que yo componía a Dios yo me emocionaba. Me emocionaba porque decía, estoy haciendo lo que hacía David a mi modo, salvando la distancia, pero estoy componiendo temas para Dios. Y entonces toda mi carrera, ya llevo prácticamente 40 años sirviendo al Señor como músico, 38 como pastor, me dediqué a la música. Bueno, hoy día en la iglesia ya prácticamente como hay excelentes músicos que me han superado, pero aparte no quiero ocupar lugar. De vez en cuando toco algún especial, ¿no? Sí, está bien. A nosotros nos gusta que usted cante también. A veces canto Examíname, con poder la iglesia va a crecer, algunos temas que he hecho, pero generalmente hay dos grupos muy buenos de música, que ya de paso ya lo anunciamos. Hoy viernes, Lorenzo Carnelli 1070 tenemos a las 7 de la tarde la reunión de oración. Pero saben, Danilo ministra con Aquiles que toca el tambor, el cajón peruano, tu esposa Claudia que canta contigo, sí. Y ahí cantamos, hoy tenemos a las 7 de la tarde nuestra reunión de oración. El domingo, 10:30 de la mañana, este domingo tenemos el otro grupo, ustedes tocaron este domingo, este domingo toca el grupo que maneja Pedrita, sí. Padrita y Facundo y Dani Naranjo. Hay un lindo grupo que canta, pues se turnan porque tenemos dos grupos y siempre estamos entusiasmados para darle lugar a los músicos. Entonces podés venir el domingo a las 10:30 de la mañana que tenemos el Lorenzo Carnelli en nuestra reunión. Rodrigo de Castro tiene a las 11 de la mañana la famosa La Paloma 2010. Hermoso porque aparte Rodrigo tocó siempre conmigo, tiene unos excelentes músicos allá en La Paloma 2010, que él a veces es muy versátil, un día toca el bajo, otro día toca la guitarra, otro día puede manejarse en el teclado, él también. Y Rode de Cecilia Terechea, su esposa, está en este momento congregándose
los domingos a las 6 de la tarde en Vilar de Bo, 1900 esquina Valle Inclán, a 2 cuadras de General Flores y a 2 cuadras de Garibaldi. Así que esos son los anuncios para este fin de semana, te esperamos. Pero la música compone una parte muy importante. Fíjate que nosotros en la reunión de hoy viernes oramos por necesidades, por todos los problemas, por ejemplo, familiares, salud, el problema de la nación, nuestra congregación, y yo te hago una guiñada o te hago una seña y vos arrancaste cantando con el grupo. Eso es especial porque cuando nosotros los músicos tenemos que estar atentos ya de antes y prepararnos de antes para poder ya estar y ministrar y dirigir al pueblo. Y aparte estemos atentos a lo que se está orando. Y a veces tenemos pensado una alabanza y... ¿Qué tiene que ver con lo que se está orando? Y claro, entonces... Eso es muy importante porque vos tenés un repertorio junto con Claudia muy grande. Sí. Entonces yo a veces veo que cambiamos y oramos por un tema y yo veo que vos con Claudia fundamentalmente empieza y yo siento que le dices cantate este tema. Claro. Y empezás ahí con la guitarra y arrancan y aquí les acompaña. Y eso es una bendición muy grande porque la reunión de oración, no te lo pierdas, venite a Lorenzo Carnelli 1070. Pero también estamos hablando de esa importancia de la música porque este mensaje va para toda la gente que está escuchando este programa. La música es muy importante por el pasaje bíblico que dijimos que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, acá hay algo muy importante. Por ejemplo, las hermanas de la iglesia, aunque hoy los hombres también cocinan, están en la casa haciendo la comida. Te pones una grabación, un CD o pones el pendrive, o hay programas radiales o programas que pasan música cristiana, y no te importe si vos desafinás o le errás de ritmo, porque la misma música después te va llevando. Y vos cantás en tu casa. Por ejemplo, yo tengo una costumbre, esa se la digo también a todos los que manejan, yo en el auto voy escuchando música cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que estoy todo entusiasmado con los temas, sobre todo cuando hago ruta. Ayer, por ejemplo, el otro día veníamos haciendo 620 kilómetros con el pastor Néstor Freitas de Las Tocas y con Aquiles. Y pusieron música. Y entonces, ¿qué pasa? El viaje no solamente se hace más llevadero, sino que le estás cantando a Dios. Y yo me imagino que en una carretera que llovía, Dios dice, vamos a mandarle unos ángeles que lo protejan, que nos cuiden. Porque Dios habita en esa alabanza de su pueblo, entonces hay una necesidad y probablemente muchas veces no nos hemos dado cuenta, pero Dios nos ha librado de muchísimos desastres, de accidentes, de situaciones, porque hay un clima de adoración y alabanza. Así que te recomiendo que tú cantes. Mira, una de las experiencias grandes, graciosas, era que yo venía como músico y me caso con Estela. Y cuando yo me casé, no era creyente, o sea, olvídense de esto fue antes de Cristo. Le prohibía cantar el arrorró a Rodrigo y a Gonzalo. Porque decía, le vas a dañar el oído, porque desafinaba. Entonces, con el correr del tiempo, después se convierte a Cristo. Y claro, en el coro, con toda la iglesia, viste, uno puede o desafinar o algo, cantar en otro tono. Y más o menos la va llevando. Sí. Pero ahora ella se propuso cantar. Y el otro día me dijo, mira, ¿sabes una cosa? Un día voy a cantar un devocional. Sí, me animo. Y está cantando y en casa yo la escucho y yo le digo, ¿sabes una cosa? Estás afinando un poco mejor. Porque esto es importante y es un consejo que le podemos decir a la audiencia. Sí. Afinar y aprender a cantar se aprende. Es como aprender a leer y escribir. Claro que se aprende. A algunos les costará más, a otros menos, pero se aprende. Yo veo que cuando llego acá, generalmente, ¿qué día? Los jueves o los viernes, ustedes les están enseñando a tocar la guitarra a Mateo, a unos cuantos chicos les han enseñado. Sí, Claudia está enseñándole canto a una niña que viene los sábados en la mañana ahora y a Mateo también en la guitarra, le estamos enseñando. Y están aprendiendo. Sí. Entonces estás preparando gente para cantar y para alabar a Dios, porque eso después se van a sumar. Y yo he tenido la experiencia, igual que ustedes. Yo me acuerdo de un muchacho que se llamaba Elías. Yo estaba pastoreando en Buceo y Elías quería tocar la guitarra joven. Y yo le hice la clásica, le di cómo poner los dedos para hacer los acordes y vos empezás a practicar. Cambiando, entonces después le puse las letras de las canciones y arriba le ponía el nombre de los acordes.
que es la forma más elemental de hacer Sí, música. es como más práctica, sí, sí. Bueno, Elías se transformó en un músico que después dijo, no, toca vos. O sea, siempre pasa que el alumno supera al maestro, como te pasó vos con Con Carlito. Carlito me superó en el charango. El charango, mirá, yo me acuerdo emocionado cuando un día a Carlito le digo acá, ¿sabes hacer música clásica? Y me tocó un tema de Bach, parece. De Bach. Creo Sí, de Bach, sí, sí, de de Juan Bach. Sebastián Bach, me lo tocó En charango. en charango, no lo podía creer, porque es tocar música clásica. Sí, ¿Vos Carlito. sabés algo de música clásica? En ¿Has viento tocado? sí, sí, algo En viento sí. sí. Pero fragmentos El nomás. flautista de, Claro, o sea, flautista de Hamelin. claro, fragmentos, por ejemplo, me sé algunos, a mis amigos que yo estudiaba música cuando era más joven, y yo me colaba en los estudios de ellos, en la misma casa, le mandaban tareas del conservatorio. Y ahí aprendí a leer música, a comprender un poco los tiempos, más lo que yo sabía por oído, y aprendí algunas canciones en quena y en flauta traversa, Ay, pero, quena, pero divino no, la quena. lo que no hice fue hacerlos completos. Completo. Pero sí hago fragmentos de varios temas clásicos. ¿Y vos sabés leer partituras? Sí, un poco, poco? sí, Sí. sí comprendo, sí. Qué bárbaro. Bueno, estamos hablando de un tema muy importante y los queremos entusiasmar a ustedes en cualquier parte del planeta Tierra donde nos están escuchando. Mirá, si a mí me gusta, por ejemplo, la música latina, de hecho los jueves nosotros tenemos nuestra reunión con inmigrantes, y Pedrita y Humberto y Dani a veces tocan música tropical o hacen música que todos los ritmos son muy lindos, sobre todo los típicos de cada país. Sí. Y yo a veces las letras de las canciones pegan. Mira, yo recuerdo una vez con mi querido Iván Romanowski. Iván Romanowski tenía una iglesia en Chile y trabajaba en el programa Charlando en Familia. Y yo recuerdo que nos fuimos de gira a la iglesia de Fray Ventos. Y de pronto veo que viene una cuerda de tambores. El tambor es la música típica, podríamos decir casi folclórica del Uruguay, que lo practicaba la gente afrodescendiente, que es un ritmo de tambores, y entonces es un ritmo de continuo. Pero en el Uruguay se ha fusionado con la música rock y suena muy lindo. ¿Y qué pasa? Cuando yo llego allá a la iglesia, me viene y me manda y me dice que vamos a hacer el devocional con coritos en candombe. Y entonces aparece, y no sabés lo lindo que quedan los coritos enganchados tocándolo en candombe. Fue la primera vez que escuché eso, y hay otros que lo hacen en murga, en estilo murga. También se o sea, puede. el ritmo no importa. Lo importante es la letra de la canción El contenido, sí. y que le cantes a Dios y lo hagas con un corazón, no para estar, que todo el mundo te aplauda, sino que es un corazón para decir la gloria es para Él. Para agradar a Dios, Claro, sí. eso. Bueno, mirá, estamos en este momento viendo este programa Charlando en Familia a través de Facebook y en YouTube. Pero también podés verlo, escucharlo a través de www.cx46.com.uy y también, si estás en el Uruguay, del Río Negro para abajo, CX 1450 en el día Radio América. Pero tenemos una retransmisión importantísima a nivel del mundo, que es a través de Apocalipsis Network. Entonces está radicado con nuestro amigo Raúl Delgado, que le mandamos un saludo grande, está radicado en Orlando, y justamente podemos decirle que Apocalipsis Network Radio, Roku TV y Apple TV están en el exterior. En Orlando a través de la 99.1, Apocalipsis Network, en Bronx, en Caledonia, Wisconsin, en 101.3 FM, Apocalipsis Network, en Easton, Pensilvania, 1710 AM, Teleluz. En Bronson, Florida, 1710 AM, 97.7 Radio Alabanza. En Springfield, Massachusetts, que le mandamos un saludo a nuestro amigo Jesús Arriaga, que está en la 87.9 FM, 690 AM, 1710 AM, 1570 AM, Alianza Cristiana App Network y Roku TV. Y en Carter, Missouri, Radio Vino Nuevo con Obed Shalom. Y seguimos, porque en Ponce, Puerto Rico, tenemos la Radio Restauración Network con Miguel Rivera. General Pico en la Argentina, Radio Ciudad Celestial con Paula Daniela Servio, Radio Vino Nuevo, TV Sonido Digital. Y CX Radio Brasil. En Europa tenemos 40 repetidoras a través de Apocalipsis Network. Ay, qué bendición. Y también en Nicaragua, 104.1 La Voz Cristiana. Y también tenemos, mira, en Perú, en Chile, en Cuba, en Colombia, en Venezuela
y en toda Latinoamérica a través de Apocalipsis Network. Estos son todos los lugares donde nos pueden escuchar y ver. Pero este programa Charlando en Familia, nosotros pagamos Radio América. Radio América salimos de lunes a viernes, es lo mismo que salimos acá en Apocalipsis Network, pero ese programa lo pagamos. Y también todo el costo del mantenimiento de todo este lugar sale un dinero. Y bueno, si querés ayudarnos, si estás en el Uruguay, te agradecemos enormemente. Habitatnet, cuenta 1904, eso solamente para el Uruguay. Pero también tenemos las formas que nos pueden ayudar a nivel internacional. Por ejemplo, si estás en Puerto Rico, hay un ATH móvil y podés llamar a nuestro querido Caleb 787-214-7143. Vuelvo a repetir, 787-214-7143. Y también en PayPal, podés ir a paypal.me// Álvaro de Castro 49 y podés enviarnos una ofrenda para este programa Charlando en Familia. Y si no, recordá que podés mandarnos a través al Uruguay, a través de MoneyGram, a través de Western Union, llamando por teléfono. La característica del Uruguay es 598-9797-4868. Vuelvo a repetir, característica del Uruguay 598-9797-4868. Esas son las formas que nos podés colaborar con nosotros. Pero, ¿sabes una cosa, Danilo? Sí. Se nos fue ya el tiempo. Y si no, Valeria, que le agradecemos que está manejando todo este programa de Charlando en Familia, nos dice, ya corten porque nos pasamos y si no tenemos que checar la otra parte. Pero vamos a seguir en esta segunda parte de este programa de Charlando en Familia, que aparte vas a poder siempre escuchar algún tema, alguna música que estamos haciendo, en la cual en algunas estás vos también. Ah, bien, bien. Así que seguimos en este programa de Charlando en Familia. Fluye Espíritu de Dios. Yo tengo un Padre en los cielos que mi vida diseñó para que siembre en la tierra la semilla de Dios. Con Jesús mi Señor, el reino vivo yo, pisando toda la tierra que Él me entregó. Con mi boca yo decreto paz y bendición, prosperidad y familia, salud y unción. Con Jesús mi Señor, el reino vivo yo, pisando toda la tierra que Él me entregó. Fluye, Espíritu de Dios, fluye, fluye, Espíritu de Dios, fluye, fluye, Espíritu de Dios. Con Jesús mi Señor, el reino vivo yo, pisando toda la tierra que Él me entregó. Con mi boca yo decreto paz y bendición, prosperidad y familia, salud y unción. Con Jesús mi Señor, el reino vivo yo, pisando toda la tierra que Él me entregó. Fluye, Espíritu de Dios, fluye, Espíritu de Dios, fluye, fluye, Espíritu de Dios. Con Jesús mi Señor, el reino vivo yo, pisando toda la tierra que Él me entregó. Fin de espacio publicitario. Charlando en Familia. Y continuamos con esta segunda parte de este programa Charlando en Familia. Y en una época hubo algunos debates teológicos. Por ejemplo, no aplaudir. La Biblia habla en los Salmos, al rey David, con aplauso, alabar al Señor. En otro pasaje dice, has cambiado mi lamento en baile.
Sí, Entonces, le habían cambiado y no le gustaba mucho poner ese tema baile. Pero lo que pasa aquí, estamos hablando de la famosa danza, que si entramos a mirar el pueblo de Israel tenía danza. O sea, las reuniones, y hasta hoy dice, porque ellos mantienen una tradición hasta ahora. Sí. Si hay algo que tiene bueno los pueblos milenarios, que tienen la continuidad de las formas que lo hacían en el pasado. Y yo recuerdo que en el año 99 voy con un grupo muy grande a Israel. Hice 6 excursiones a Israel. Pero en el año 99 nos quedamos en un kibutz en el desierto. Y entonces unos 30 fueron a un teatro para ver la danza hebrea. Y nosotros 20 nos quedamos en un kibutz. Por supuesto teníamos 2 guitarras. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Empezamos a cantar canciones, pero con letra judía. Bien. Viste que a veces nosotros cantamos Ebenu Shalom Alejem, Sí. Shalom Adonai, Adonai, Hava Nagila. Hava Nagila, Que sí. ese tema Hava Nagila Sí. se bailaba con eso, pero es un tema de cántico para adoración, es un salmo cantándole para Dios. Sí. Y empezamos a cantar, y en el kibutz trabajaban empleados que son jóvenes nacidos en Israel. En Israel, a los nacidos en Israel se les llaman sabras. Sabras. Entonces, de pronto a las 11 de la noche, salen todos los jóvenes a danzar con nosotros y a cantar, pensando que éramos judíos. Claro, porque estábamos cantando temas en hebreo. Y entonces, dice, ¿de dónde son? Porque vieron que nos hablaban español. ¿Son argentinos? No, somos uruguayos. Dice, ay, qué bueno, ¿de qué colectividad judía somos? No somos evangélicos. ¿Cómo? Pero si están cantando los temas nuestros. Yo le digo, sí, es que nosotros continuamos con la tradición del rey David y nosotros cantamos estos temas y los amamos a ustedes. Bueno, se hizo una confraternidad hermosa esa noche. Terminamos hasta las 12:30 y mientras nosotros tocamos las canciones, las chicas se pusieron a danzar. Pero simultáneamente en Jerusalén habían ido a un teatro donde con todos los vestuarios típicos de lo que se danzaba en Israel en la época del rey David y que continuó después, había un espectáculo hecho solamente con danzas judías, que hoy día se hacen en muchas iglesias cristianas. Y eso ha traído un debate, que a mí no me gusta, que esto que sí, que esto que no. Mira, sin ir muy lejos, Valeria, la que nos está filmando, ella danza, la estamos esperando que dance aquí en la iglesia. Pero lo cierto es que es un ministerio. Sí, ya danza. Nosotros tenemos iglesias, por ejemplo, que lo han desarrollado mucho. Yo, por ejemplo, la congregación de Maldonado de Gabriel y Gabriela, Sí. tienen grupos de chicos, de adolescentes, de jóvenes y de grandes. O sea, entran unos, salen otros, y todas las vestimentas tienen una importancia que tiene que ver algo espiritual. Sí. Y los movimientos, las banderas y todo esto viene con una tradición bíblica desde la época del rey David. Hasta ahora, estamos hablando de prácticamente 3.000 años. Tuve la experiencia, eso fue en el 2013. Yo justo coincido que estoy en un Shabbat en Jerusalén. Shabbat. Entonces el Shabbat empieza el viernes a las 6 de la tarde y continúa hasta el otro día. Era la noche, tipo 9 de la noche, terminamos de cenar en el hotel y me quedaba unas 15 cuadras el Muro de los Lamentos. Y alguien me dijo, no te lo pierdas, no sabes, tocan el shofar, que él lo toca también. El shofar precioso. Cantan y danzan. Entonces me voy, llegué 9:30 de la noche y me veo que se había formado un cordón. ¿Cómo se le llama? Un redondel de músicos. Un círculo. Un círculo. Un círculo musical. Un círculo y empezaron a cantar salmos. Hombres. Del otro lado, porque viste, del Muro de los Lamentos está dividido, hombres para un lado y mujeres para otro. Por el otro lado, otro grupo de mujeres estaba haciendo lo mismo. Al rato empieza a caer gente, y ya no daba la cantidad. Entonces, ¿qué hicieron? Se formó un círculo más grande alrededor. A las 12 de la noche, sin parar, habían 4 círculos. Yo calculé 3.000 hombres. 3.000 hombres danzando y cantando sin parar. Entraba uno, cantaban otro tema. Por el otro lado, las mujeres, que eran menos, pero se formaron también 3, 4 círculos.
Y a mí me dijeron que eso continuaba hasta las 6 de la tarde del otro día. O sea, gente que se va, entraba otros van entrando. Nunca paraba. No, un día entero en el Shabbat en Jerusalén. Entonces yo me emocioné porque dije, esto es lo mismo que pasaba en los tiempos del rey David. Y otra de las historias que a mí me impactó, que todo comenzaba cuando a las 6 de la tarde sale la primera estrella, que en realidad es Venus, y entonces comienza el Shabbat. Y entonces, en medio del muro de los lamentos y de todo, se levantan hombres a tocar el shofar. Y claro, repercute en esos muros de los lamentos, que es, vos fíjate, sonaban que te repercutía todo, y se sentía en todo Jerusalén diciendo, este es el llamado para que vengan a adorar al muro. Entonces, era una parte muy importante de lo que es el judaísmo hoy día. Pero si entramos a mirar las iglesias cristianas, a través de la historia, por ejemplo, tenemos que la Iglesia Católica, en la época medieval, comienza con los famosos cánticos barrocos. Sí. Esas armonías que se hacen en voces y que se van cantando, que generalmente se acompañaban con clavicordio, que es un tipo de piano, o el mismo piano. No guitarras, pero se usaban más bien clavicordio. Y entonces ellos hacían alabanzas a Dios en los templos de la época medieval. Pasa el tiempo y ahí tenemos músicos de música clásica que le dedican sus obras musicales a Dios. Por ejemplo, Juan Sebastián Bach, Vivaldi. Todos ellos son músicos que le tocan a Dios. Y hay un músico que en un determinado momento rompe todas las estructuras, que es Haydn, y hace el famoso Aleluya. Entonces, en aquella época, claro, todos hacían música como para Dios, y generalmente esos conciertos se hacían dentro de templos, catedrales, que tenían esos famosos órganos de viento. Órganos, sí, esos grandotes. Enormes, sí, son enormes. Impresionante. Y ahí va Juan Sebastián Bach, y van todos esos músicos. Y entonces se le ocurre hacer una obra que se llama La Aleluya, musicalmente extraordinaria. Pero ¿qué pasa? Fue una crítica muy grande de los músicos de aquel entonces. Dijeron, no podemos meter una música clásica donde cientos de veces se repite solamente la palabra Aleluya, Aleluya. Y entonces, sin embargo, ha perdurado a través del tiempo, porque el hombre dijo, esto se lo compuse para Dios, si ustedes lo aplauden, lo aprueban o no, no es problema, yo se lo hice para Dios. Bien. Entonces ese es el corazón que tiene el músico. Sabés que si bien puede tener, y gloria a Dios que tenga repercusión en la gente, poder decir, este tema lo compuse para el Señor. Ahora, la música ha ido cambiando, porque la música barroca, la música típica de iglesia, también. ¿Vieron el famoso Ave María que se cantan en los casamientos, en todos esos lugares? Pero con el correr del tiempo vino todo lo que es el movimiento Beatles en aquel momento, de Elvis Presley, del rock and roll, y surge un cambio en la música cristiana, allá por los años 1987-88. Y hay un grupo de músicos a nivel, una corriente, porque ¿viste? Esto viene por corrientes, que lo integran Danilo Montero, Marco Witt, varios que se componen y dicen, vamos a hacer una cosa, vamos a meter la música que hoy se canta con el estilo, puede ser rock, puede ser blues, puede ser otro tipo de forma de cantar melódica, pero con los ritmos actuales, y comienza un movimiento que también fue criticado en aquel momento, porque la gente, algunos tradicionales decían, yo canto himnos y coritos, yo no acepto ninguna otra cosa. Claro. Pero ¿qué pasa? Los jóvenes les empieza a gustar. El cambio, claro, la moda, cambia la moda, cambia el ritmo. Y yo comienzo en el pastorado en el 84. Cuando yo escucho por primera vez, en el año 90, que me dicen, escuchate esto, yo dije, Danilo Montero, toda esa gente, y empiezo a escuchar, dije, voy a cambiar y voy a empezar a cantar. Y empecé a tocar estos temas. Ya en la iglesia del Buceo en Alicante y Ramón Nadador, que fue la primera iglesia, empecé a tocar este tipo de temas. Y empiezo a cantar, y yo me integro a ese grupo. Sigo cantando himnos,
y sigo cantando coritos, pero no he dejado de reconocer que han salido una corriente musical que ha impactado, porque vos sabés una cosa, en grandes conciertos, por ejemplo, en grandes premios que se hacen a nivel internacional, hay hasta premios Grammy para la música cristiana. Sí, sí existe. Porque sí. ya es un género. Es un género, sí. El estilo de música es lo mismo, porque vos que sabés música de la audiencia, porque hay gente que dice, estos ritmos, por ejemplo, el candombe es el diablo, el rap es del diablo. Rodrigo, nuestro hijo, mi hijo sabe mucho de música y ha dado una cantidad de enseñanzas y ha puesto música, por ejemplo, que no es cantada y le pone y le dicen, dígame, ¿esta música para Dios o para el diablo? Entonces él agarra y dice, este es un 4x4, este es un 3x4, esto es un 6x8, esto es música, estos son ritmos. Ahora, lo importante no es el ritmo, es la letra. La letra, sí. Por eso no hay ritmo diabólico, no hay ritmo. Porque es más, si ustedes van a África, la música que hacen en África es la misma típica que hacen los africanos, que hacían en su tribu. Tocan sus tambores. Y tienen su ritmo. Sí, están 3 horas cantando con ese ritmo, que yo los escucho y me quedo maravillado. Porque es extraordinario, esa gente canta 3 horas para Dios, pero ¿por qué? Con sus ritmos naturales. Hay gente en el Uruguay, por ejemplo en Argentina, sí, que han cantado folclore. Folclore Folclore cristiano. Música andina cristiana también. Música andina cristiana ahí también, sí, ¿no? Sí, también. Ya todos los géneros ha hecho música cristiana, yo creo, pastor. Chile nos ha dado muchos buenos músicos. Orellana. Orellana. Ese señor cantaba bien. ¿Cuál otro más teníamos? De la parte de folclórica andina, ¿tenés alguno que cante que vos te recuerdes en este momento? Folclore andina, la que tenés más reconocida, andino, puede ser Inti Illimani. Inti Illimani. Es un grupo que canta muy reconocido, muy, muy bueno. Entonces, quiere decir que la música tiene una importancia muy, muy grande y es parte de la vida cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Hoy estamos confrontados con un tipo de letra de música. Por ejemplo, yo conozco músicos que son raperos. Hace un tiempo atrás llevé a la iglesia del Pinar a unos raperos que eran extraordinarios. Pero ¿qué pasa? Hay mucha de la música que se hace hoy día que las letras son fomentando el sexo, la droga, el suicidio. O sea, el tema importante no es el ritmo, sino el contenido de la letra. Y no es mi estilo, por supuesto, ni el rap, ni otros ritmos que hace, el reggaetón. No es lo mío, no lo sé hacer. Pero yo le doy lugar, si hay músicos que lo hacen, y hasta los invito, porque yo lo que veo es la letra y el fraseo que hacen, que es importante. Sí. Y hay muchos que les gustan. Yo me acuerdo cuando fuimos al Pinar, fueron todos los jóvenes porque les gustaba ese estilo y empezaron a escuchar. Claro, están haciendo mucho lo que es el trap, está entrando el rap, el trap es lo que hace, están llegando muchos jóvenes. Los chicos del Pinar, me acuerdo que estuve ahí y les llamó mucho la atención porque las letras eran buenas, eran todas dedicadas al Señor, pero el ritmo como que los llevaba. Y tenemos acá en el Uruguay una cantante que se llama Flavia Walsh, que hace música tropical. Música tropical, sí. Y yo recuerdo cuando lo llevaron allá lejos, a un lugar donde trataban con niños, con Claudia, y fue Flavia Walsh a cantar, y toda la gente ahí a la distancia estaban todos moviéndose y bailando. Sí. Y era música tropical y de la buena, pero con unas letras preciosas de Flavia Walsh. Sí, ese barrio lindo me hizo recordar de la Carbonera. Pastor. La Carbonera. Sí, y la gente, sí, pero generalmente en todos los barrios populares, en todos los barrios en Montevideo y en Argentina, le gusta la música tropical, la cumbia. Es como un género más pasivo, le gusta mucho a la gente. Claro, por ejemplo, en Colombia, la bachata, todos esos temas. Tropical, sí. Depende de cada país, de su estilo. Entonces yo, sinceramente, apruebo que en todos los países tengan su música cristiana porque están trayendo bendición no solamente para sus vidas, sino para el país. Y en las congregaciones es muy lindo que la gente se sienta a gusto con el tipo de alabanza. Hay un libro que a mí me encanta, que algunos están de acuerdo, otros no. Una iglesia con un propósito, hecho por Rick Warren. Rick Warren es una iglesia que creció muchísimo en Estados Unidos. Y él era un pastor joven y llega a un poblado de allá de la zona de California y entonces hace una encuesta. Van casa por casa y le preguntan qué tipo de música le gusta.
cristianos. ¿Qué tipo de estilo? Primero, ¿qué estilo? Después, ¿qué tipo de música? Después le preguntaba cuánto tiempo le gustaba que durara una reunión en una iglesia. ¿Cómo le gustaría que la iglesia estuviera decorada? Y salieron por todos lados, hicieron toda la zona esa, un reportaje a todos, hicieron una encuesta. Entonces, pasado el tiempo, ellos alquilan un lugar, lo acondicionan y después salen y dicen, si a ti te gusta la música tal, la iglesia decorada tal, el tiempo tal, tenemos el lugar ideal para ti. Se llenó. Se llenó. Entonces él preparó músicos, en aquel momento, por ejemplo, él arranca en cero, Claro. pero es una costumbre que se hace en otros países de contratar músicos. Contrató músicos, que le decía, mira, tiene que cantar este tipo de tema, le dio todo el listado, esto, practica y tiene que salir, esto sea como un espectáculo. Y bueno, la iglesia esa famosa llegó en poco tiempo a tener 10, 15 mil miembros. Hoy día sigue estando. Rick Warren ha escrito no solamente Iglesia con un propósito, sino Vida con un propósito, libros tremendos. Pero a mí lo que me hizo pensar, hay gente que no está de acuerdo con esto, pero lo cierto es que él preguntó qué tipo de música. Entonces, ¿qué pasa? El estilo de música que vos hacés va a atraer a determinado público. Claro. Entonces, por ejemplo, tenemos en nuestro país, en el Uruguay, que todo el círculo que hay alrededor de Montevideo son todos que les gusta la música tropical. Entonces vos tenés que hacer música tropical acá. Ahora, si vos te vas, por ejemplo, en Uruguay y vas a Positos, Carrasco, toda la zona costera, no va a pegar mucho, aunque hoy ha entrado la cumbia cheta que le llaman, la cumbia cheta que le llaman en Uruguay, pero lo cierto es que la música tiene una parte muy importante, no solamente porque cantás a alabar a Dios, sino porque atrae a la gente. Y como la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, si el texto de la palabra es bíblica, va a producir un resultado. Sí. Que eso es muy importante porque hay gente que hoy se están quejando que hay muchas letras de las canciones que no tienen nada de glorificar a Dios y que no nombra para nada a Dios. No sabes si estás cantando una canción a una pareja que te gusta, a un hombre o una muchacha que te gusta, o le estás cantando al Señor. Claro, como quedan inconclusos. Claro, Entonces, claro, han tenido muy buenos resultados porque entran en radios seculares y la gente lo escucha y de otro sentido. Pero yo soy de los que hablo de un nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo. Jesús, sí. Todos mis temas siempre están involucrados con el Señor. Pero a la audiencia de este programa Charlando en Familia, hay gente que tiene un talento y le desea trabajar dentro de la obra de Dios. Y es un ministerio. Los famosos levitas en el Antiguo Testamento eran los que se encargaban a la alabanza. Si entras a mirar, por ejemplo, el rey Salomón, en las reuniones, ustedes saben que Salomón levanta el templo, ¿no? Sí. Se lo permitió David, levanta el templo. Tenía 144 músicos divididos en subgrupos de 12. Claro, todo el día alabanza no te da para, los matabas. Entonces tenía 3 líderes, Asaf, Yedutún y el otro me olvidé cómo se llama. Y cada uno tenía un estilo. Entonces manejaban diferentes estilos y entonces Asaf, Yedutún, eran los que manejaban toda la alabanza del rey Salomón. Y tenían diferentes estilos, pero todos era para glorificar al Señor. Por ejemplo, decían, ahora guerra espiritual, ¿a quién matamos? A Yedutún. Temas de adoración, ¿a quién se encargaba? A Asaf. Entonces, cada uno en su estilo manejaban toda la alabanza de Salomón y la gente, los músicos que estaban trabajando ahí, vivían a tiempo completo y vivían de las ofrendas, el mantenimiento de ellos y su familia. Hay algunas cuantas iglesias, por ejemplo en Brasil. Yo tuve la oportunidad en Brasil, hay iglesias de 5 y 10 mil miembros, cantidad. Los músicos se dedican a tiempo completo a la iglesia. Claro, porque tienen cultos para 4 o 5 mil personas y de pronto tienen varias reuniones simultáneamente en el día. Claro, muchas personas. Sí. Entonces, claro, no te da para tocar las 6 reuniones que tienen en el día. Quedás difónico Claro. o te cansás, porque la música cansa. Cansa todo. Vos que estás, por ejemplo, cuando salís a tocar, ¿no venís cansado? Llego cansado, sí. Aparte depende del día, a veces hay días que son muy pesados, muy calurosos, o el mismo desgaste físico.
Pero sí, hay que cansancio, sí, Claro, porque vos cuando cantás haces un esfuerzo físico. también. Primero, estás parado. Está para la guitarra, pesa un guitarra- poquito. Y yo toco con el amplificador. Ah, vos tenés un amplificador. Sí, inclusive tengo un ahí amplificador para que la guitarra sepa escuchar, así manejo otras técnicas, arpegios. adentro. Y micrófono también Y tenés. tengo un micrófono oculto, así como esto. No, este hombre está re preparado. Sí, sí, y lo tengo bien oculto para que se escuche el sikus bien y la voz. Qué bárbaro. Bueno, hoy estamos disfrutando con Danilo, un chileno, parte de nuestro movimiento de la Iglesia de Dios Pentecostal aquí en Uruguay, pero les tengo que recordar algunas cosas importantes. Número 1, si estás en Montevideo y podés venir al barrio Palermo, hoy viernes a las 7 de la tarde tenemos nuestra reunión de oración y van a poder estar disfrutando junto con Danilo, con Claudia y con Aquiles, que son los que integran un grupo musical acústico. El domingo no, el domingo hay otro tipo de música, ya con equipos, y te esperamos a las 10:30 de la mañana. Tengo una palabra muy importante para compartir con ustedes y una administración del Espíritu Santo para ustedes. Pero también Rodrigo de Castro, que es músico, está en La Paloma 2010 el domingo a las 11 de la mañana. Y Rode Cecilia Telechea, su esposa, está pastoreando en la calle Vilardebó 1900, esquina Valle Inclán, a 2 cuadras de General Flores, a 2 cuadras de Garibaldi, una ubicación de primera, 6 de la tarde. Entonces es la programación que tenemos en el programa Charlando en Familia, que por supuesto, si querés escuchar este tema y si lo querés retransmitir a otro, le decís, mira, escuchate en Facebook y en YouTube Charlando en Familia y podés escuchar el del día anterior, el otro, y podés ver muchos programas. Y también te pedimos que nos des algún comentario sobre este tema. Si no, acordate, Radio América a las 12 del mediodía, estamos de lunes a viernes en 1450 del día Radio América, o si no en www.serie46.com. Pero no te lo olvides, a nivel internacional, y le mandamos un saludo grande los que nos están escuchando desde el oriente hasta el occidente, que nos están escuchando en esta misma hora, desayunando en Alaska, en el Pacífico, o están en este momento tomando el tecito allá en España, en Italia, en Inglaterra, o están cenando allá mucho más lejos, pasando Turquía, pasando Israel, o de pronto en la medianoche allá en la China, y algunos que están en la misma línea nuestra, que están con una diferencia de 1 o 2 horas, que nos están escuchando en el programa Charlando en Familia. Que llevamos ya camino a los 23 años. En febrero cumplimos 23 años, vamos a hacer fiesta. Una bendición, pastor. Sí, vamos a hacer una fiesta linda, porque llevamos ya 23 años en este programa Charlando en Familia, y le agradecemos la oportunidad que tiene Apocalipsis Network, la trompeta final, que retransmite desde Orlando, pero que en este momento están metiéndose en todas partes de América y que en este momento están llegando al Uruguay. Raúl Delgado, con la gran mayoría de los países de América, van a tener un evento el día 19 de noviembre, después lo vamos a estar anunciando, en Montevideo. Pero ahora lo que vamos a hacer es una oración, Danilo. Bien, pastor. Y te agradecemos tu presencia en este programa Charlando en Familia. Quiero orar por toda aquella gente que tiene el talento, que sabe tocar instrumentos, que sabe cántico, pero que nunca le han cantado a Dios. Aquellos que en este momento también quisieran, como a veces vienen y dicen, ay, si alguien me enseñara a tocar la flauta o la guitarra o el teclado, me gustaría servir al Señor. Entonces es una parte importantísima, es un ministerio, vuelvo a repetir, la música, la adoración es un ministerio dado por Dios. Así que en este momento voy a orar por todos los músicos, por todos los que me están escuchando, por todos aquellos que saben los instrumentos pero que todavía no lo han puesto al servicio de la obra de Dios. Señor y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, bendigo a los que cantan, a los que tocan instrumentos, sean de percusión, instrumentos musicales como el teclado, trompeta, vientos, guitarras. Señor, para que puedan servirte en espíritu y en verdad. Y también todos aquellos que en este momento están escuchando el programa, que quizás por su propia característica, por sus propios talentos, no han podido desarrollarse en una congregación, pero que, Dios mío, probablemente si se estudian o se preparan, pueden llegar a ser parte de esta adoración
y alabanza porque van a tocar el corazón de Dios. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dios habita en el corazón de todos aquellos que le alaban. Y cuando tú cantás y cuando tú alabas a Dios, estás desatando las bendiciones del cielo sobre tu vida, porque la canción, la alabanza, llega como un olor fragante ante la presencia de Dios. Hoy estuvimos hablando que el rey David, se ganó el corazón de Dios cuando era un muchachito, cantando en el medio del campo, no tenía nadie que lo aplaudiera, solamente las ovejas que estaban pastando por ahí. Y tocó el corazón de Dios y miren, llegó a ser el rey de Israel. ¿Por qué? Porque era un adorador. Así que con este programa Charlando en Familia te queremos estimular a ti para que te metas a cantar y alabar a Dios. Y si no tenés voz y no sabes ningún cantar instrumento, te bendecimos y decimos, en tu casa, en el trabajo, en la calle, en tus vacaciones, cantá y alabá a Dios, porque Dios te va a bendecir. Y bueno, agradecemos, Danilo, que has estado hoy muchas gracias por la invitación, junto con pastor. nosotros. Muchas gracias. Y bueno, le tenemos que decir que el lunes, a estas mismas horas, Charlando en Familia. Salió el cobro.